El brillo cegador de la fama y las inmensas fortunas a menudo ocultan una soledad desgarradora en el alma de las divas. Detrás de las cámaras, las grandes leyendas de España buscaron consuelo en brazos mucho más jóvenes, pagando un precio altísimo por un espejismo de pasión y dulce compañía. ¿Crees que se puede comprar el afecto verdadero o es solo una trágica ilusión temporal? Deja tu valiosa opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte absolutamente nada. Hoy revelamos los romances ocultos y dramáticos de aquellas inolvidables estrellas de nuestra época. Sarah Montiel. Pocas figuras en la historia del cine han desprendido el magnetismo embriagador que poseía esta inigualable artista manchega. Cuando las luces de los grandes estudios comenzaron a desvanecerse y las gloriosas décadas de los años 60 y 70 quedaron atrás, la inmensa necesidad de sentirse adorada no desapareció. Para una mujer acostumbrada a tener a los hombres más poderosos rindiéndole pleitesía, el paso del incesante tiempo se convirtió en un adversario cruel que no estaba dispuesta a aceptar en absoluto. En lugar de resignarse a una madurez silenciosa y solitaria, decidió tomar las riendas de su destino sentimental utilizando la vasta fortuna que había acumulado durante su etapa de mayor esplendor. Fue entonces cuando los majestuosos salones de su residencia en la capital española empezaron a frecuentarse por apuestos caballeros, a menudo con la mitad de sus años o incluso mucho menos. Estos jóvenes encontraban en ella no solo una mentora, sino una generosa patrocinadora de todos sus caprichos diarios. La dinámica de estas complejas uniones era un secreto a voces en los círculos más exclusivos de la alta sociedad y el espectáculo. Ella se encargaba de cubrir ostentosos gastos, desde trajes a medida y relojes de lujo hasta viajes en primera clase alrededor del mundo. A cambio, exigía una devoción absoluta, una presencia constante en las alfombras rojas y, sobre todo, la ilusión de que seguía siendo la musa irresistible de 1950. Cada sonrisa parecía tener un precio previamente acordado. La prensa devoraba estos oscuros episodios con una mezcla de fascinación y crueldad, describiendo sus romances como meros contratos de compañía y beneficio mutuo. Sin embargo, en la estricta intimidad de su habitación, la estrella sufría terribles episodios de profunda melancolía al darse cuenta de que el afecto sincero y puro se le escapaba de las manos. Los apuestos hombres entraban y salían de su vida con la misma vertiginosa rapidez con la que se evaporaban importantes sumas de sus cuentas bancarias. El capítulo final de su deslumbrante trayectoria estuvo marcado por un matrimonio sumamente polémico y mediático, con un admirador que era casi 40 años más joven que ella. Aquel frágil enlace, que duró poco menos de un año completo, fue la culminación de su búsqueda desesperada por aferrarse a la juventud perdida. A pesar de las dolorosas traiciones emocionales y los fraudes, la gran diva jamás admitió su trágica derrota, manteniendo su aura majestuosa hasta el instante en que partió de este mundo. Marujita Díaz. El inconfundible movimiento de sus ojos y su risa contagiosa la convirtieron en una leyenda indiscutible de las pantallas durante los años 50 y 60. Sin embargo, cuando el teléfono dejó de sonar con jugosas ofertas de los grandes estudios de grabación, esta carismática artista se negó rotundamente a caer en el cruel abismo del olvido y la indiferencia. Para mantenerse vigente en las ansiadas portadas de las revistas, transformó su vida privada en un teatro continuo, donde los protagonistas masculinos eran cada vez más jóvenes. Con el incesante paso del implacable tiempo, su imponente mansión en la capital se transformó en un refugio de lujos incalculables para apuestos aventureros que buscaban fama rápida y dinero fácil a cualquier precio. La dinámica de estos acuerdos era muy clara y transparente desde el primer encuentro. Ella ofrecía una vida de absoluto ensueño, ropa de diseñadores exclusivos y portadas garantizadas en la prensa. A cambio, estos atractivos muchachos debían brindarle compañía constante, devoción pública y cálidos romances ante las atentas cámaras. El punto culminante de esta arriesgada estrategia de supervivencia mediática llegó justo a finales de los años 90, cuando presentó en sociedad a un exótico joven caribeño que era exactamente 40 años menor que ella. Aquel tempestuoso y muy polémico idilio acaparó literalmente miles de horas de emisión en televisión, mostrando al mundo entero una relación basada en la dependencia financiera. La veterana estrella pagaba por cada minuto de atención, mientras su apuesto acompañante exhibía una vida de comodidades financiada por la diva. Las constantes traiciones y las sonadas disputas televisadas se convirtieron rápidamente en el amargo pan de cada día, alimentando un circo mediático que a menudo rozaba la humillación personal.
A pesar de las súplicas de sus amigos más cercanos sobre el rápido desgaste de su inmensa fortuna y de su prestigio profesional, ella siempre prefería el ruido del escándalo a la aterradora soledad de su enorme casa. Sabía perfectamente que aquellos besos frente a los fotógrafos eran comprados, pero el pánico al olvido era mucho más paralizante. Durante el último tramo de su intensa vida, la factura de todos estos lamentables espectáculos sentimentales resultó ser dolorosamente alta, tanto a nivel emocional como en su antes rebosante patrimonio. Las millonarias cifras invertidas durante décadas en mantener y contentar a sus jóvenes acompañantes nunca lograron asegurarle el afecto verdadero que tanto anhelaba encontrar en la intimidad de su hogar. Se despidió de su público dejando una inmensa huella artística, pero ensombrecida por la triste realidad de sus amores tarifados y vacíos. Cayetana Fitzjames Stewart, nacida en la cúspide de la aristocracia europea y dueña de innumerables palacios y títulos nobiliarios, esta irrepetible mujer vivió siempre bajo sus propias e inquebrantables reglas. Lejos de conformarse con el estricto protocolo que dictaba su noble cuna, su indomable espíritu la empujó constantemente a buscar emociones intensas. Cuando llegó a la etapa madura de su larga existencia, la viudez y la inmensa soledad de sus vastas posesiones despertaron en ella una urgencia incontrolable por rodearse de la vibrante energía de la juventud. Con una fortuna que superaba con creces los cientos de millones de euros, su capacidad para deslumbrar y atraer a hombres mucho más jóvenes resultaba prácticamente infinita. Los inmensos jardines de su palacio en la capital andaluza se convirtieron en el escenario perfecto para encuentros apasionados con apuestos acompañantes de perfil intelectual o bohemio. A cambio de su lealtad y de revitalizar su cansado corazón, ella les abría las exclusivas puertas de un universo de lujos desmedidos, viajes exóticos y un innegable poder social. Esta insaciable sed de vivir intensamente y sus atrevidas elecciones amorosas desataron auténticas tormentas dentro de su poderoso y muy reservado núcleo familiar. Sus herederos directos observaban con profundo espanto cómo la matriarca entregaba no solo su afecto, sino también valiosísimas propiedades y obsequios de incalculable valor económico a sus temporales favoritos. El gran miedo a que el patrimonio forjado durante varios siglos acabara dilapidado en manos de oportunistas provocó feroces enfrentamientos a puerta cerrada. La prensa del corazón nacional retrataba a estos caballeros como astutos cazafortunas, hombres dispuestos a sacrificar su libertad a cambio de los inmensos recursos de la poderosa aristócrata. Sin embargo, ella ignoraba deliberadamente todas las crueles advertencias y los hirientes rumores que circulaban por las calles empedradas de su querida ciudad. Prefería vivir inmersa en la dulce ilusión de ser eternamente deseada, asumiendo sin remordimientos el elevadísimo coste de mantener económicamente a quienes le proporcionaban cálida compañía. El último gran acto de su dramática vida sentimental llegó cuando ya había superado los 80 años de edad, momento en el que formalizó su relación con un apuesto funcionario que era 25 años menor que ella. Para poder celebrar aquel mediático enlace y apaciguar las iras de su recelosa descendencia, se vio obligada a repartir en vida la inmensa mayoría de sus bienes materiales. Demostró al mundo entero que estaba dispuesta a comprar su último suspiro de afecto antes de que el telón de su extraordinaria historia cayera para siempre. Viviana Fernández, musa indiscutible de los directores más transgresores de la época y símbolo absoluto de la libertad durante la vibrante década de 1980. Su imponente presencia física y su innegable carisma la catapultaron a lo más alto del panorama artístico nacional, convirtiéndola en un icono inalcanzable para muchos. Sin embargo, detrás de esa fachada escultural y de su arrolladora seguridad en los platós de televisión, se escondía un corazón extremadamente vulnerable que anhelaba afecto desesperadamente. A medida que su fama crecía y consolidaba su posición en la alta esfera del entretenimiento, su vida sentimental comenzó a seguir un patrón peligrosamente destructivo, atrayendo constantemente a hombres mucho más jóvenes y con escasos recursos económicos, asumió casi sin darse cuenta el papel de protectora universal. Su espectacular residencia se transformó en un refugio dorado donde estos atractivos soñadores encontraban no solo pasión desbordante, sino también una chequera siempre dispuesta a complacerlos. El inmenso afán por retener a sus acompañantes a su lado la llevó a financiar proyectos empresariales destinados al fracaso desde el primer día, además de costear viajes de puro lujo y armarios repletos de firmas exclusivas. No se trataba simplemente de una transacción fría.
sino de una imperiosa necesidad de asegurar la lealtad de aquellos jóvenes apuestos mediante regalos desmesurados. La frontera entre el amor genuino y el patrocinio financiero se volvió completamente invisible para la generosa estrella. Uno de los episodios más mediáticos y devastadores de su biografía tuvo lugar justo a finales de los años 90, cuando contrajo matrimonio con un carismático modelo caribeño notablemente menor que ella. Aquella intensa unión, celebrada por todo lo alto y portada de infinidad de revistas del corazón, supuso el inicio de una incontrolable sangría económica. Mientras su pareja disfrutaba de una vida de ensueño bajo los atentos focos, la actriz costeaba cada capricho con el dinero ganado tras décadas de inmenso esfuerzo. El amargo despertar de este letargo pasional fue verdaderamente catastrófico y dejó profundas cicatrices imborrables en su brillante trayectoria personal. Las monumentales deudas acumuladas con la administración pública la obligaron finalmente a desprenderse de su adorado patrimonio inmobiliario, perdiendo el hermoso hogar que tanto amaba. A pesar de la profunda ruina material provocada por mantener a sus jóvenes conquistas, ella siempre asumió con admirable dignidad que había pagado el precio más alto por intentar retener la juventud. Carmina Ordóñez, nacida en el seno de una de las dinastías más legendarias y respetadas del país, creció rodeada de un inmenso privilegio y una adoración pública casi absoluta. Conocida por todos como la mujer más hermosa de su generación, su magnética presencia dominaba sin esfuerzo las portadas de las revistas durante las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, detrás de esa deslumbrante sonrisa y sus elegantes vestidos de alta costura, se ocultaba una profunda necesidad de sentirse eternamente joven y deseada. Cuando los años comenzaron a dejar su sutil pero implacable marca, esta icónica celebridad decidió combatir la temida soledad rodeándose de una corte de hombres notablemente más jóvenes. Su opulento estilo de vida, lleno de fiestas interminables y viajes de lujo a destinos exóticos, se convirtió en el principal señuelo para atraer a estos apuestos acompañantes. A cambio de su constante y devota compañía, ella abría su chequera sin ningún límite, asumiendo el papel de benefactora en una peligrosa espiral de gastos desmedidos. La dinámica en estas relaciones era tan transparente como destructiva para su antes abultada cuenta bancaria. Los jóvenes apuestos que compartían sus noches de confidencias no dudaban en disfrutar de los exclusivos regalos que ella les proporcionaba, desde vehículos costosos hasta estancias en hoteles de 5 estrellas. Esta incesante compra de afecto se transformó en una necesidad vital para la estrella, quien prefería afrontar la ruina económica antes que mirar el reflejo de un hogar completamente vacío en la fría madrugada. El circo mediático no tardó en hacerse eco de estas escandalosas alianzas, retratando a sus parejas como hábiles oportunistas que se aprovechaban cruelmente de su inmensa vulnerabilidad emocional. Las disputas televisadas y las constantes traiciones se convirtieron en un triste espectáculo recurrente que fue minando su prestigio social a pasos agigantados. A pesar de los desesperados consejos de su entorno cercano para que frenara aquel derroche, ella continuaba financiando un teatro de pasiones artificiales que la hundía cada día más. El elevado precio de aferrarse a esta fugaz juventud terminó pasándole una factura irremediable, tanto en su maltrecho patrimonio material como en su frágil estado físico y anímico. Al final de su intenso camino, la inmensa fortuna familiar había sido prácticamente dilapidada en mantener a aquellos efímeros compañeros de viaje que desaparecían cuando el dinero dejaba de fluir. Se marchó de este mundo demasiado pronto, dejando tras de sí una estela de belleza inigualable, pero marcada por la tragedia de un cariño siempre tarifado. Ana Obregón. Rostro imprescindible de la pequeña pantalla y protagonista de las series más exitosas de la televisión nacional durante la mágica década de 1990. Su inagotable energía y su calculada imagen de eterna fantasía la convirtieron en una de las celebridades más poderosas y acaudaladas del país. Sin embargo, detrás de esa inmensa sonrisa perfectamente estudiada y de sus espectaculares posados estivales, latía una insaciable necesidad de mantenerse siempre en el centro del huracán mediático. Consciente de que el implacable reloj biológico avanzaba sin piedad, esta polifacética presentadora encontró la fórmula perfecta para desafiar el paso de los años. Su enorme influencia en la industria del entretenimiento y su holgada cuenta bancaria se convirtieron en las herramientas ideales para atraer a jóvenes promesas del modelaje. En su lujosa mansión de la exclusiva zona norte de la capital, estos apuestos caballeros descubrían un atajo directo hacia el estrellato, financiado íntegramente por su generosa protectora.
La dinámica de estos sonados idilios era un secreto a voces en todas las redacciones de la prensa del corazón. Ella diseñaba milimétricamente la carrera de sus jóvenes acompañantes, proporcionándoles contactos de altísimo nivel, vestuario de firmas exclusivas y una exposición pública incalculable. A cambio de este inmenso trampolín profesional y de una vida repleta de lujos diarios, la veterana actriz exigía una devoción absoluta frente a los implacables focos de los fotógrafos que la seguían a todas y cada una de sus apariciones. El episodio más deslumbrante y a la vez amargo de esta etapa ocurrió poco después del inicio del nuevo milenio, cuando presentó en sociedad a un escultural modelo europeo que era 20 años menor que ella. Aquel tempestuoso romance acaparó literalmente cientos de portadas, mostrando una relación donde la total dependencia financiera y laboral del joven era más que evidente. La gran diva sufragaba todos los altísimos gastos, convencida de que su inmenso poder mediático sería suficiente para retener la lealtad de su apuesto galán. Pero el despiadado mundo del espectáculo no perdona la vulnerabilidad, y el trágico desenlace de aquella historia de compañía pactada fue verdaderamente devastador para la estrella. El joven protegido terminó traicionando su ciega confianza de la forma más dolorosa posible, abandonando aquel refugio de lujos para emprender el vuelo en solitario. A pesar de la profunda humillación pública y del tremendo daño a su antes intocable orgullo, ella jamás dejó de sonreír ante las cámaras, ocultando con maestría el elevado coste de sus ilusiones. Carmen Martínez Bourdieu. Criada en los majestuosos salones del poder absoluto durante una etapa crucial de la historia nacional y destinada a ser la perfecta representante de la alta aristocracia, esta incombustible dama desafió finalmente todas las convenciones imaginables. Tras cumplir rigurosamente con los matrimonios dinásticos que se esperaban de su linaje en los años 70, decidió que la madurez sería su etapa de auténtica liberación personal. Las rígidas normas de la nobleza quedaron sepultadas bajo su inmenso deseo de vivir intensamente. Con una posición social inquebrantable y un patrimonio verdaderamente envidiable, transformó su rutina en una búsqueda incesante de emociones fuertes. Para lograr este ambicioso objetivo, no dudó en rodearse de hombres que en muchos casos tenían la misma edad que sus propios descendientes directos. Los exclusivos clubes privados y las idílicas residencias de verano fueron testigos silenciosos de cómo esta mujer de innegable poder seducía a jóvenes aventureros con promesas de una existencia repleta de lujos y comodidades incomparables. El trato tácito en estas llamativas alianzas no dejaba lugar a dudas para los observadores más astutos de la alta sociedad. Ella se encargaba de abrir las puertas más inaccesibles del panorama nacional, sufragando vacaciones en paraísos lejanos y manteniendo un nivel de vida que sus apuestos compañeros jamás habrían alcanzado por méritos propios. A cambio de esta lluvia constante de privilegios económicos y sociales, reclamaba una compañía incondicional que ahuyentara el terrible fantasma de la soledad en sus años dorados. Uno de los capítulos más comentados por la prensa del corazón llegó ya entrado el nuevo milenio, cuando inició un apasionado romance con un joven extranjero al que superaba en más de 3 décadas. La imagen de la imponente aristócrata paseando del brazo de aquel muchacho generó un auténtico terremoto en los salones más tradicionales del país. Sin embargo, a ella jamás le importaron las críticas mordaces ni los susurros indignados de sus amistades, prefiriendo pagar el precio necesario por sentir latir su corazón con fuerza. Como era previsible en este tipo de acuerdos basados en el deslumbramiento material, la fecha de caducidad siempre terminaba asomando de forma dolorosa. Los encantos de la vida regalada perdían su brillo inicial, y los jóvenes terminaban buscando nuevos horizontes lejos de la alargada sombra de la famosa matriarca. Pese a los innegables desengaños sentimentales y al elevado coste económico de estas fugaces pasiones, ella continuó fiel a su particular filosofía vital, demostrando que su inmensa libertad no admitía rebajas de ningún tipo. María Asquerino. Leyenda indiscutible de las tablas y rostro emblemático del cine nacional de posguerra, esta extraordinaria intérprete poseía una fuerza arrolladora que cautivaba al público al instante. Durante las décadas de 1950 y 1960, su talento natural la consagró como una de las actrices más respetadas de su inmensa generación. Sin embargo, cuando los focos de los grandes teatros comenzaron a apagarse, una inmensa sombra de melancolía se apoderó por completo de su existencia. Para escapar del silencio abrumador que reinaba en su apartamento, decidió rodearse de una corte de jóvenes bohemios, aspirantes a actores y soñadores sin un céntimo en el bolsillo.
Las largas madrugadas en las míticas coctelerías y cafeterías de la capital se convirtieron en su refugio principal. Allí ella se erigía como la reina absoluta de la tertulia, invitando a rondas interminables y costeando copiosas cenas para retener a esos apuestos muchachos que le recordaban la juventud que se le escapaba. Aquella dinámica se transformó rápidamente en una dependencia emocional y económica verdaderamente destructiva. Los jóvenes acompañantes sabían perfectamente cómo alimentar el inmenso ego de la veterana estrella, colmándola de halagos y atenciones que ella recompensaba abriendo su monedero sin la menor vacilación. No era un simple mecenazgo desinteresado, sino una transacción desesperada donde la gran dama del teatro compraba la calidez humana para ahuyentar a los fantasmas de la terrible soledad. Con el paso inexorable de los años, los ahorros acumulados durante una vida entera de incansable trabajo sobre los escenarios comenzaron a mermar de forma alarmante. Aquellos muchachos de sonrisas fáciles y bolsillos vacíos que juraban devoción eterna solían desaparecer misteriosamente cuando las exigencias de la diva aumentaban o cuando los billetes escaseaban en la mesa. Las amargas traiciones y los profundos desengaños se acumularon en su cansado corazón, sumiéndola en una inevitable amargura. El último acto de su magistral pero dramática biografía fue, sin duda, el más doloroso de todos los que llegó a interpretar. Lejos del bullicio de antaño y con sus recursos económicos gravemente mermados por aquella generosidad malentendida, la legendaria actriz se encontró completamente aislada del mundo exterior. Aquellos afectos tarifados la condenaron a un final marcado por un abandono absoluto, demostrando de manera cruel que la verdadera lealtad jamás puede adquirirse con unas pocas monedas. Lucía Bosé, de musa indiscutible del neorrealismo europeo a matriarca implacable de una de las sagas artísticas más influyentes del país, su magnética e inconfundible presencia resultaba verdaderamente arrolladora. Tras un turbulento y muy mediático divorcio durante la década de 1960, decidió reinventar su existencia por completo refugiándose en un entorno sumamente vanguardista. Sin embargo, su enorme y peculiar residencia pronto se convirtió en un imán para un tipo muy específico de compañía. Con la firme intención de no envejecer sumida en la temida soledad, esta imponente figura comenzó a rodearse de jóvenes creadores, escultores y soñadores que buscaban desesperadamente una oportunidad en el exigente universo del arte. Ella, armada con una inmensa fortuna personal y unos contactos internacionales inigualables, asumió encantada el complejo papel de mecenas incondicional. Les proporcionaba inmensos estudios de trabajo, materiales carísimos y un nivel de vida absolutamente exquisito bajo su techo. La difusa línea entre el noble patrocinio artístico y la acuciante necesidad de afecto íntimo se desvaneció de manera irremediable dentro de los formidables muros de su refugio terrenal. Los apuestos muchachos que cruzaban aquellas puertas sabían perfectamente que la factura por semejante generosidad económica se pagaba con una devoción constante. El silencioso acuerdo pasaba ineludiblemente por mantener siempre viva la ardiente ilusión de una pasión inagotable para la gran dama de las artes. Las afiladas crónicas de aquellos años y los círculos más elitistas de la capital murmuraban incesantemente sobre la verdadera y oculta naturaleza de estas intensas convivencias. Mientras ella defendía ferozmente su papel como protectora del talento emergente, la dura realidad dictaba que estaba financiando un cariño a su exacta medida para no asomarse al abismo del abandono. Cada exposición financiada y cada lujoso viaje costeado eran anclas de oro macizo diseñadas para retener a sus hermosos aprendices. A medida que las vibrantes décadas de 1980 y 1990 llegaban a su inevitable fin, muchos de estos atractivos talentos optaron por abandonar aquel nido dorado una vez lograron sus ambiciosos objetivos profesionales. La tremenda decepción al comprobar que aquel supuesto amor incondicional escondía un oportunismo puramente material dejó heridas muy profundas en su orgullo. Pese a la traición, la indomable estrella jamás renunció a su soberanía, asumiendo el altísimo precio de sus caprichos. Maciel, ganadora del certamen musical más importante del continente a finales de la década de 1960, su arrolladora voz y su espíritu rebelde la consagraron como un ídolo indiscutible. Sin embargo, detrás de esa fachada de mujer fuerte y desafiante, latía un inmenso temor al silencio y a la soledad que suele acompañar el declive de las grandes estrellas. Para combatir este oscuro fantasma, decidió tomar las riendas de su vida sentimental utilizando su patrimonio como escudo. Lejos de ocultar sus preferencias, esta temperamental intérprete hizo gala de una sinceridad apabullante frente a los medios de comunicación.
Comenzó a compartir su agitada rutina con hombres considerablemente más jóvenes, asumiendo sin ningún tipo de tapujos el rol de proveedora económica principal. En su visión del mundo, financiar los caprichos y las necesidades de sus parejas era una forma directa de ejercer un control absoluto y mantener una posición de dominio dentro de la relación. El trato silencioso establecía unas reglas de juego verdaderamente estrictas para quienes deseaban disfrutar de su inagotable generosidad. Ella sufragaba estancias en hoteles de lujo, interminables noches de fiesta y un nivel de vida que sus jóvenes acompañantes difícilmente podrían costear por su cuenta. A cambio, exigía una lealtad inquebrantable, una admiración constante y la garantía de que jamás tendría que enfrentarse a la frialdad de un hogar completamente vacío al final del día. Las revistas de actualidad devoraban cada nuevo capítulo de sus intensas aventuras, retratando a sus amores como simples pasajeros de un tren financiado íntegramente por la famosa artista. A pesar de las críticas constantes que cuestionaban la verdadera naturaleza de estos vínculos, ella prefería 1000 veces el bullicio del escándalo público que la aterradora paz de la soledad. Creía firmemente que su inmenso carácter y su chequera eran suficientes para retener la pasión a su lado. Con el transcurrir de las décadas de 1980 y 1990, el inevitable desgaste emocional de estas relaciones tarifadas comenzó a pasarle una elevada factura. Comprobó con inmensa amargura que el respeto y el afecto genuino no podían incluirse en la lista de la compra, por muy abultada que fuera su cuenta corriente. Su legado artístico permaneció intacto y brillante, pero su historia personal quedó marcada por el trágico precio de sus ilusiones compartidas.